Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en esta ocasión. Todo el mundo está hablando sobre lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Es hoy 19 de marzo del 2020 y la situación como se está presentando en la actualidad es un nuevo cambio en la forma de vivir, porque estamos viviendo momentos muy importantes para todos en este planeta. Y bueno, pues debido a lo que está ocurriendo a nivel global en dos contextos muy importantes en este momento, vamos a dar solamente números y ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está mostrándose y cómo están dadas las cartas? Estamos comenzando con porcentajes de adultos con resfriados de gripe entre diciembre del 2009 y enero del 2016. Aquí tenemos unos datos que indican las barras en color azul claro y color azul marino. Este, Datos en donde podemos calcular una media aproximada entre las personas que tienen resfriado, alrededor de un 10%, en este caso de la población de Estados Unidos. Tenemos el dato de que en la actualidad hay 333 millones de estadounidenses y tomando en cuenta del promedio del diciembre del 2009 a enero del 2016, podemos pensar en un promedio de, vamos a ponérselos en 300 millones de personas promedio. Y esto sacando una media, más o menos ahorita así a ojo. Eh, el 10% de 300 millones pues son 30 millones, o sea, no hay que hacerle muchos números. Y por ejemplo, aquí tenemos el de los con gripe, aproximadamente una media del 3.3%, 3.2%, dependiendo de... Y esto del 2009 al 2016. La media la podemos extender hasta la fecha, ¿sí? Debido a que pues podemos ver algunos incrementos y decrementos, haciendo una valoración del 3%, dejémoselas barata. Tenemos una población de 300 millones, el 3%, ¿cuánto es? 1% es 1 millón, son 3 millones, son 9 millones. Entonces, tenemos 30 millones que se enferman de resfriado y 9 millones que se enferman de gripe solo en Estados Unidos al año. Hay datos que no podemos corroborar, pero se afirma en estos datos que alrededor de 56,000 personas al año en estas, más o menos en estas mismas circunstancias, pueden llegar a morir en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, 56,000 personas por resfriado o gripe. Las causas y las circunstancias se debe, pues lógicamente, a condiciones en donde las personas tienen déficit nutricional, tienen alguna enfermedad crónica, pueden ser adultos mayores, niños, adultos con deficiencias inmunológicas, en fin, se pueden presentar diferentes cuadros que se pueden aducir a estos decesos en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos. Actualmente tenemos a la fecha, vamos a pasar a otros gráficos. Ahorita de momento no, vamos a ver que está de este lado. Ok. Este dato es en vivo. Tenemos aquí
Pues lo que se recolecta de esta epidemia, como le han llamado, y tenemos a 160 países involucrados, ¿sí? Y los puntos rojos indican los casos confirmados. Total de casos confirmados en día 3 de marzo, el día 19 de marzo del 2020 a las 2:13:56 nos daba un total de 237.996 casos. En China teníamos 81.155 a la fecha y en Italia un poco menos, un poco más de la mitad y así sucesivamente, ¿no? Vean los países: China, Italia, Irán, España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Corea del Norte no está, casualmente. Eh, Tenemos el Reino Unido, Suiza, los Países Bajos, Austria, Bélgica, Noruega, ¿sí? Y así sucesivamente. Y bueno, podemos ver que tenemos muchos países del primer mundo, muchos países del primer mundo, como se le llama, o se les llamaba durante la Guerra Fría. Teníamos países del primer mundo, países del bloque comunista que eran del segundo mundo, según esto, y del tercer mundo que éramos los que estábamos por debajo de ellos. Podemos ver aquí la gráfica en Estados Unidos, Europa, China, ¿sí? Los grandes focos están concentrados en particular pues en Europa, en China y en Estados Unidos. ¿Sí? Veamos, tenemos por ejemplo este círculo rojo, es de Nueva York, nos da 4.158 casos confirmados, 21 decesos, 0 recuperados, activos en 4.137 casos. En el total de decesos tenemos 9.819 personas fallecidas, 84.962 personas recuperadas, ¿sí? Sería algo así como el 40% aproximadamente de los que actualmente están infectados, ¿sí? No menos, bueno, más o menos. Esa hoja ahorita a lo mejor falla un poco, pero podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos unas gráficas que nos muestra esta misma página. Les voy a dejar la... No, aquí pueden verla, ¿sí? Tenemos aquí estas gráficas. Estas grafiquitas tienen forma de estadística, crecimiento de población. No es exponencial, no es el crecimiento de población exponencial, es logística, ¿sí? La exponencial sería una especie de J, algo así. Esta tiene forma de S. Entonces están usando, o se puede ver la forma, tiene forma logística, ¿sí? Y este crecimiento de población en cuanto al número de personas infectadas confirmadas en China se ha estabilizado y ya está en decremento. El número de personas en otros países, ¿sí? Va creciendo y en el momento en el que empiece a mostrar una pequeña curva, o sea, una forma de S, esa es la forma logística. No sabemos en dónde se va a estabilizar, pero tiene que haber un porcentaje, ¿sí? Pensando en que en China son 1.400 millones de personas y tenemos aproximadamente 7.000 millones de personas, 6.000 millones de personas, sin contar a los 1.400 en China.
Venimos pensando que podría más o menos estabilizarse en los 250,000 aproximadamente, tal vez menos. Habría que usar la fórmula y calcularla de forma exacta, bueno, aproximada, porque no es ni exacta esta formulita. Sí, pero en algún momento se tiene que estabilizar y tomar esta forma. O sea, no es una forma en la que se vaya exponencialmente hacia arriba y no vaya a terminar nunca, no. Llega un momento en el que se tiene que estabilizar y ya de ahí pues tendría que venir un decremento. Y bueno, em, hay datos interesantes aquí porque lo que nos deja ver esto es, por ejemplo, que los focos se centran en los países más industrializados, China, Europa y Estados Unidos, casualmente. Eh, ¿Por qué la India? Veamos, ¿qué le pasa a la India? ¿Cuántos casos tiene la India? Vamos a ver. La India tiene una población aproximada de abajo de 1.400 millones de personas, ¿sí? Tiene más o menos un poquito menos la cantidad de personas que viven en China. Las condiciones de vida en la India es muy diversa, ¿sí? Es muy diversa. Hay regiones en donde tenemos, como en todos lados de los países capitalistas, en donde hay gente que vive muy bien, hay gente que vive en pésimas condiciones. Y la mayoría de la gente en la India vive en pésimas condiciones. Eso no es algo que esté oculto, mucha gente lo sabe, las condiciones de vida en la India para mucha gente son peores que infrahumanas. Entonces, debido a la cuestión de castas que se viven en la India, ¿sí? Hay personas que se consideran se consideran menos que un animal, ¿sí? Al final son personas, son sus hermanos también, pero bueno, no vamos a criticar eso. Eh, y bueno, vamos a ver cuántas personas tienen infectadas en la India. Ahí está. 184 casos, 15 recuperados, 4 decesos, 165 casos activos. La India tiene 1.400 millones de personas, aproximadamente, un poco menos, ¿sí? En este momento de la historia del planeta, y digo del planeta porque no es la historia de la humanidad, es la historia del planeta en general. No me refiero nada más a la raza humana, sino a toda la diversidad que hay de vida en este planeta, ¿sí? 184 casos. Y en China hay 81,155 casos. Ustedes saquen sus conclusiones. Está muy cerca de China, ¿no? ¿No les parece? Muy cerca de China. Miren la distancia entre la zona del foco, ¿sí? En China, que tiene 67,800. Y en la India, la zona más cercana de la India es esta parte de aquí, ¿sí? Burma no tiene casos registrados porque tal vez no hayan dado información. Laos tampoco, está muy próximo a China también, tiene de hecho frontera con China y no tiene información, no hay información sobre casos registrados, tal vez porque el gobierno no se ha tomado la molestia de darlos. Vietnam tiene 85 casos, tiene más próxima su frontera a la China continental. En fin, saquen sus conclusiones ustedes mismos. Hay zonas en China que no tienen muy poquitos casos también. Qionghai, China, 18 casos confirmados, 18 recuperados, o sea que ya salieron. Y bueno,
Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Sí? Veamos los países tercermundistas. África, que debería de ser una zona de alto riesgo por las condiciones de vida que se viven en esta zona. ¿Sí? También se pueden argumentar cantidad de cosas, ¿sí? Pero hay zonas de África que están densamente pobladas, como esta de aquí o esta de aquí. ¿Sí? Entonces, saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué tienen tan pocos casos? ¿Sí? 11 casos en Ghana, Benín, 2 casos, etcétera. Podemos ir en Sudáfrica, es uno de los que más tiene, 150 casos. 210 casos en Egipto, ¿sí? Y aquí en Egipto, pues lógicamente es el paso de entre Europa y Asia. 210 casos. Saquen sus conclusiones ustedes mismos. Estados Unidos, Europa. ¿Por qué estos países tienen tantos casos? La pregunta, muchos se la estarán planteando actualmente. ¿Sí? Aquí hay algún foco en Irán. ¿Sí? Irán tiene algunas deudas pendientes con el occidente, entonces, pues bueno, creo que se la están cobrando. Es solamente una expresión, pero Europa y Estados Unidos, ¿sí? Donde Estados Unidos tiene nada más 11.000 casos confirmados, sumando los casos de varios países europeos, pues lógicamente vemos que pues, se podría ya comparar, o incluso ya más bien la cifra supera la cantidad de víctimas en China, ¿sí? Estoy haciendo una suma de todos los países europeos que aparecen en el top 10. Y como podemos ver, también hay algo que está en paralelo a esto. Vamos a ver. Tenemos aquí el índice SP 500. ¿Sí? Veamos el Dow Jones industrial. Ahí está. Dow Jones industrial. Tenemos aquí en vertical la caída de los índices. Todos los índices están cayendo. Veamos, voy a poner esta página aquí. Tenemos, por ejemplo, todos los índices están en picada, todos estos, ¿sí? Este con excepción porque de alguna manera este índice es una réplica del SP 500, ¿sí? Pero vamos a ponérselo invertido. Entonces, como muchas empresas, muchos, muchos bancos no tienen permitido a sus traders, a sus operadores entrar en corto, ¿sí? A menos de que sea necesariamente indispensable, pues no se les autoriza entrar en corto, o entrar en ventas, solo en compras, ¿sí? En este caso, pues lógicamente lo que estamos viendo es una caída, donde el desplome de los índices, el Nasdaq, el Russell 200, el DAX, el Eurostock, el Nikkei, todos hacia abajo. La parte de energía que implica el petróleo, tenemos también un desplome del petróleo, ¿sí? Del gas, ¿sí? A valores impresionantes porque, por ejemplo, estábamos
En enero estábamos en los $2.40 en el gas natural, ¿sí? Etanol, tenemos gasolina, eh, el crudo, el West Texas, el Brent, $28, $25, cotizándose en estos valores. Cuando estuvieron aproximadamente entre 63, $64 y los $71 a estos números. Entonces es una caída exponencial prácticamente, ¿sí? El precio del crudo está completamente desplomado. Eh, y pues esto no es tan raro, se han dado estos datos anteriormente, ¿sí? Veamos si nos muestra el histórico. Hace poco tiempo también bajaron bastante los precios. Veamos en una semana el gráfico, a ver qué nos regala. Aquí está, el desplome que se dio hasta el 2016 fue también aproximadamente en estos mínimos del $25, un poco más, 26, $25, ¿sí? Está alcanzando máximos, llegando hasta aquí apuntando a los casi $20. Entonces, no es raro, el precio alcanzó valores aproximados en una especie de estabilización del precio en los $80, entre los 70 y los $60. Ahí se mantuvo más o menos un buen rato, ¿sí? Durante el 2018-2019 aproximadamente. Entonces, lo que estamos tratando de decirles es qué es lo que está pasando en general en esta situación en paralelo. Tenemos un desplome de los mercados, ¿sí? Estos es la parte financiera. Tenemos que separar la economía de la parte financiera. Las dos están de la mano, ¿sí? Una va con respecto a la otra, pero la parte financiera se está viendo en graves aprietos, ¿sí? La economía en este momento también ya empezó a dar signos de calentamiento, ¿sí? Hay números que se están mirando y que ya están mostrando datos rojos. Entonces, en China se empiezan a dar números positivos. Se le aduce a la pandemia, a la epidemia de esta enfermedad que tenemos ahorita en boga, el desplome de los mercados. O sea, más bien le están echando la culpa a esta pandemia, ¿sí? Pero tenemos aquí el marco temporal de una semana. Vean cómo empezó a bajar en la empezó el 10 de febrero, el 18 de febrero, de ahí empezó la caída, ¿sí? Aquí ya empezaba a dar signos al principio debido a que esta epidemia se registra en los primeros días, o sea, se desata, se tienen noticias de ella en los primeros días de enero, ¿sí? Datos más, datos menos, es poco irrelevante, pero aquí está, vean cómo empieza a dar muestras, vuelve a subir, toca, regresa y luego vámonos. Vamos bajando, bajando, bajando. Y bueno, hasta llegar ahorita está el Dow Jones en 20.000 puntos, ¿sí? 20.000 puntos. Lleva un registro aproximado del 23% según este dato de caída.
Entonces, es una de las caídas más fuertes desde el 2009, ¿sí? Veamos una imagen, tenemos por aquí una imagen de la crisis del 2020, de 1929. Vean cómo el precio va haciendo más o menos algo parecido a lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Y primero tenemos una caída no tan fuerte, tenemos un pequeño retroceso. Esta caída se puede registrar como la primera. Esta también está dada en un marco temporal de una semana. ¿Sí? Vean cómo cae. Luego regresa un poco, pero no con tanta fuerza como para ponerse a estos niveles, sino regresa y después empieza la caída. También más o menos, esto fue a principios de septiembre de 1929. Y bueno, aquí está la caída estrepitosa también. ¿Sí? Estaba aproximadamente arriba de los 390, aproximadamente el precio, bueno, el índice aquí, ¿sí? En los 390 puntos más o menos, puntos más, puntos menos, y se produce una caída aproximadamente en una primera instancia por ahí de los 200, 190 puntos, una caída del 50% de inicio. Y después tuvo una recuperación durante un año, aproximadamente poco más de un año, para después volver a caer, ¿sí? Por el resto de los siguientes 2 años hasta llegar a este nivel, a los 40 puntos aproximadamente, 40, 41, 42 puntos, ¿sí? Después de haber estado en los 400, la recesión toma impulso y ya es caída todo el tiempo, ¿sí? 2 años, prácticamente 3 años de caídas y terminando más o menos por ahí de junio del 32, junio del 32, poco menos de 3 años de bajada, ¿sí? Teniendo una recuperación. Esta recuperación es común, ¿sí? En las caídas fuertes hay una recuperación aproximadamente del 50%. Llegó a estos niveles, ¿sí? Tocó estos niveles y empezó la caída. De nuevo, ¿sí? Aquí retoca más o menos y aquí penetra con fuerza, llegando otra vez, toma estos descansos y vuelve a caer, 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 pura caída en esta parte. Esto fue la crisis del 29, ¿sí? La caída fue muy semejante a la actual. No estamos diciendo que vaya a ser algo análogo, ¿sí? Pero tenemos indicios, tenemos una caída muy fuerte, tenemos un 23% nada más. Acá, solo con llegar a estos niveles, ya estaríamos en los niveles del 50%, si es que llega a darse, por supuesto. No sabemos si va a llegar a estos niveles, ¿sí? Pero esto no estaba definido nada más por el coronavirus o por la epidemia que se está dando. Lo que está ocurriendo realmente en los mercados financieros es una debacle que principalmente está dada por lo que ocurre en el 2009. Veamos, tenemos aquí más próximo el dato. Veamos aquí en el 2007, 2009, ¿sí? Veamos, empezamos y vean cómo ya se empiezan a dar indicios en julio, ¿sí?
hay una caída, tenemos un regreso y viene para abajo el precio, regresa y se vuelve a ir. La gráfica es un poco más, más pausada, por eso decimos que la actual caída tiene más parecido a la crisis del 2029. No la podemos comparar con la crisis del 87. Muchos la están comparando con la crisis del 87. La caída del 87 fue definida por otros factores. La crisis del 2009 está muy documentada. Si no tienen documentación, pues está muy documentada, ¿sí? Hay documentales, hay películas, hay artículos, hay libros incluso de esto. Pero aquí está el gráfico, para que lo vean en corto, ¿sí? Lo que está pasando, esta parte del, del DAO no se asemeja a lo que está ocurriendo ahorita. En la crisis del 2009, los grandes capitales se vieron afectados por sus manejos. Lógicamente fueron rescatados, como todos saben, como la mayoría sabe. ¿Y esto qué implicó? Pues implicó que los bancos centrales sacaran las carteras y acudieran al rescate, el rescate de los grandes capitales y pues saldaron la deuda con más deuda. Eso fue lo que pasó. Entonces esta crisis no va a ser la crisis de la pandemia, es la pandemia de las deudas. Y están haciendo lo mismo actualmente. Están sacando su cartera, la chequera, la Junta Federal de la Reserva Federal, ¿sí? Sacó la cartera. Aquí está el dato de hoy, ¿sí? La Reserva Federal, eh, saca la cartera y muestra un acuerdo con diversos bancos. Ustedes lo pueden revisar en la página de la Reserva Federal, ¿sí? Y aquí están los bancos que se vieron beneficiados con el desembolso. Aquí están los datos, 60 billones de la reserva del Banco de Australia, el Banco Central de Brasil, el Banco de Corea y el Banco de México. ¿Sí? Se vieron beneficiados con este monto. Y ahí, bueno, ahí está el dato también. Pueden revisarlo, 30 billones de dólares más, ¿sí? A los bancos de Dinamarca, de Noruega y de Nueva Zelanda, ¿sí? Ya anteriormente la Reserva Federal había llegado a un acuerdo con el Banco Central de Europa, con el Banco de Japón, Inglaterra y el de Suiza. Entonces, pues ahí está el dato. Ahí está el dato. Están acudiendo al rescate nuevamente con más deuda. Sí, la maquinita de hacer dólares ya está echándose a andar. Y el dólar está en su momento más propicio después de algunos años. Veamos el índice del dólar, ¿sí? Llegando a la fecha a niveles de 102, cuando el máximo que llegó a tener en el 2017, en el 2016 a finales, fue de aproximadamente 103 puntos, punto 85. Y lógicamente ahorita está en 102,94, casi 103. Está aproximándose a niveles, a sus niveles de
los últimos 2 años. Entonces, el dólar podría parecer el super dólar ahorita que está muy fuerte, pero la realidad es que el dólar, eh, pues muchos ya lo consideran como un ente que está cayendo, un ente que está declinando. Entonces el reinado del dólar para algunos, o para muchos tantos, está llegando a los finales de su reinado. Tal vez durante los próximos años esté eh, primando, ¿sí? Pero no hay algo que muestre, ¿no? O sea, ¿por qué el dólar está tan fuerte? Pero bueno, algunos tendrán sus explicaciones, ¿sí? Y podrán aducir por qué el dólar está tan fuerte, ¿sí? Cuando el euro está por la calle de la amargura. No sé qué es el euro. Vean, el euro es el inverso del dólar, ¿sí? La gráfica del euro está invertida con respecto al del dólar. Más o menos porque el euro tiene el dólar, el índice del dólar tiene como base ciertas monedas, ¿sí? Entre ellas el euro. El euro tiene el 56 más o menos por ciento de influencia sobre el índice del dólar, ¿sí? Entonces, pues el dólar ahorita está marcando la pauta, el euro está cayendo, tuvo una recuperación después de una caída vertiginosa, llegando hasta casi a la paridad con el dólar, ¿sí? Llegando casi a la paridad, aquí llegó un poquito menos, ¿sí? Y ahorita está otra vez en decline, ¿sí? Y bueno, ahí están los datos. Vean la cantidad de volumen, ¿sí? Que se está dando. Veamos el volumen que se está dando en el USP 500. Veamos el Dow Jones. Aquí está el volumen. El volumen se incrementó de forma muy fuerte. Hay versiones que afirman que la Reserva Federal empezó a inyectar liquidez desde meses antes a los mercados, ¿sí? Entonces esa liquidez pues lógicamente se está viendo manifestada aquí, ¿sí? Ahí por debajo del agua les estaban pasando liquidez a las bolsas para que pudieran resistir un poco más, pero bueno, esta liquidez está dada en los últimos días. Este es el gráfico en 4 horas, veamos el gráfico en una semana, para que veamos con claridad, vean el volumen, ¿sí? Vean cómo se va incrementando el volumen y vean cómo se incrementa el volumen en esta parte, ¿sí? Aquí hubo mucho volumen en esta parte y vean cómo el volumen en años pasados, bueno, sí, en los 2 años anteriores, pues no había ido más allá de estos niveles. Aquí se incrementó un poco, luego regresó más o menos a una estabilización, dado que el precio se fue solito. Y aquí empezaron a moverse los mercados. ¿Por qué? Pues coincide casualmente con la entrada de Donald Trump. En el 2016 el precio y la crisis con China, la guerra comercial con China, ¿sí? Hace todo esto, el volumen se incrementa y bueno, aquí tenemos la gran caída actual, ¿sí? Y
Es más fiable la gráfica que les acabo de mostrar, ¿sí? Del Dow, ¿sí? Es que es del índice directo. Entonces, lo único que nos queda es que lo que está ocurriendo ahorita, esta caída, ya tenía que darse de alguna manera, porque era insostenible y lógicamente esto que representa para nosotros. La reflexión que a mí me queda, ¿sí? Es que estamos en un cambio que va a modificar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de entender todo lo que está pasando actualmente, ¿sí? La pandemia se está usando como excusa nada más para ocultar algo que ya estaba anunciado. O sea, ya desde el 2011, 2012, 2013 se venía diciendo que en cualquier momento podía estallar la crisis. En el 2015 estuvo muy fuerte, 2016, 2017, pero extender tanto la liga llega a un punto en donde se revienta. Entonces, no sabemos si la actual inyección de liquidez en los mercados va a frenar. No sabemos, no podemos decir que no lo va a frenar, no va a frenar esta caída, ¿sí? Pero saldar con deuda, más deuda, o sea, saldar la deuda con más deuda, pues es una receta que no funcionó en el pasado, aquí lo estamos viendo. Prácticamente está reventando la burbuja, ¿sí? La burbuja de la deuda, por así llamarla, ¿sí? La crisis de la deuda, porque no es otra cosa, ¿sí? Inflar tanto la liquidez con dinero este, creado en quién sabe dónde, ¿sí? Sacan su varita mágica los de los bancos centrales y empiezan a echar a andar la máquina de hacer dinero y pues ahí están las consecuencias. Estamos en niveles y esto pues todavía no termina. Podría haber un rebote, llegar a estos niveles y esperar a ver qué pasa. Tal vez caiga el precio nuevamente de una forma ya más pausada, ¿sí? Pero sin detenerse. Entonces, ¿a dónde va a parar esto? Si va a regresar el precio de los niveles de optimismo de hace unos 2 meses, o si de hace 2 años, donde todo parecía bonito, ¿sí? O si va a continuar la caída, que por lo que implica esta caída podría ser algo semejante a lo que está ocurriendo. El 50% podría ser una pequeña subida a estos niveles y un regreso, no sé, la verdad no sé, a los 10.000 puntos, quién sabe. O sea, para saber, pues, no sé, sería absurdo pensar que va a llegar a niveles de lo que ocurrió en el 2000, en el 1990 y 1929, ¿sí? Pero bueno, ahí están los datos. Lo que está ocurriendo, sabemos perfectamente que una crisis económica global a estos niveles implicaría un movimiento de masas muy fuerte, ¿sí? Los reclamos en los diferentes países de las potencias más de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, China incluso. Podríamos pensar que iba a haber grandes protestas, ¿sí? Y esto, pues lógicamente, al ver
que lo que ocurrió con la crisis de la primavera árabe, en donde cayeron, 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 cayeron cabezas, ¿sí? Fueron de alguna manera sostenidas otras que pues responden lógicamente a los intereses de otros. Y bueno, ahí están las consecuencias. En el 2011 se dio una protesta masiva, la continuación de la primavera árabe también dio manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Y pues lógicamente tal vez tambalearon el sistema, esas protestas masivas, ¿sí? Hubo una protesta muy fuerte en Wall Street, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes ese acampar de decenas, de centenas o de miles de personas en Wall Street, ¿sí? Que duraron algunos, algún tiempo ahí acampando hasta que bueno, se retiraron, independientemente de cuál haya sido la historia y de cuál haya sido las consecuencias, pues lógicamente esa movilización despertó a mucha gente, ¿sí? Y una movilización con esta caída, pues lógicamente eh, despertaría más sospechas, despertaría más cuestiones que pondrían en tela de juicio a los gobiernos, a los bancos centrales, ¿sí? Y lógicamente eso respondería a una crisis social, pues determinada por una crisis económica, financiera, que pues ya está, eh, ahí está mostrándose. Tenemos que dar esta versión. Si qué va a ocurrir, no sabemos. O sea, la verdad es que no sabemos. Eh, Parece ideal que se haya dado esta epidemia cuando se da esta caída. Y pues lógicamente la excusa ahorita es echarle la culpa a la epidemia, pero la epidemia financiera pues tiene otra explicación más firme, ¿no? Más sólida que se puede argumentar, en donde los malos manejos, la corrupción y todo este tipo de cosas están a la vista, están saltando ahorita y lógicamente se está solapando y se está dando cartera blanca a los mismos de siempre. Entonces, pues esta no es una denuncia, simplemente es una correlación de hechos. Ahí están los datos, están las gráficas, están los datos ahí, ustedes lo pueden revisar. ¿Sí? Hay mucha información ya al respecto de esto. Hay muchos analistas que están afirmando lo mismo de lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir. La gente quisiera saber tal vez qué es lo que va a ocurrir. Pues lo básico es qué ocurrió en el 2009, en el 2007 al 2009. Hubo cierre de empresas, ¿sí? ¿Qué ocurrió en el 29 del siglo pasado con esa crisis que llegó hasta el 32? Pues ahí está el dato, o sea, la gran recesión económica, sí, llevó años la recuperación, sí. El gráfico, como se nos muestra, pues no hubo una recuperación hasta que los aliados durante la Segunda Guerra Mundial empezaron a darle la vuelta a Alemania. Ahí están los gráficos, sí. En 1942 los alemanes empiezan a retroceder, sí. Empiezan a sufrir sus primeras derrotas y eso pues lógicamente se manifestó en la bolsa de valores de Nueva York, en el Dow Jones. Pueden ver este gráfico, está ahí, ¿sí? Ahí está, pueden buscarlo en TradingView, ahí está el dato, está cómo va creciendo y después, bueno, ya el resto es historia. En estos momentos, ¿qué es lo que va a ocurrir? No sabemos porque realmente nos gusta hacer analogías y pensar que va a ocurrir lo mismo.
que va a ocurrir exactamente lo mismo. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, la verdad? Porque la conciencia de la gente es distinta. O sea, la gente ya no se traga tan fácilmente las historias de los tecnócratas, ya no confía tanto la gente en las excusas que se dan. Y lógicamente esto de la pandemia va a pasar en algún momento. O sea, esto nada más es para distraer un poco la atención. Es como el paso de un mago, ¿sí? Que mueve la mano por un lado, nos enseña la mano por un lado, mientras que por el otro está haciendo el truco, ¿sí? El truco está a la vista, está ahí. Y lógicamente, pues algunos tendrán que dimitir. Y bueno, ya veremos qué ocurre en los próximos meses, qué ocurre en los próximos años. Ya la conciencia de la gente es diferente. Ahorita puede haber mucho miedo. Sí, la verdad puede haber mucho miedo. Y por lo que está ocurriendo en en el mundo con esta epidemia, ¿sí? Este virus, y lo que está ocurriendo ahorita con los mercados financieros y la economía global, pues apuntan a una recesión de lleno ya. O sea, ya prácticamente estamos entrando en una etapa de recesión. Ya China anunció que va a haber una contracción, su primera contracción de su economía por 40 años, aludiendo lógicamente a los factores de lo que acaba de ocurrir con esta pandemia, ¿no? Entonces, la economía china estaba sosteniendo con pinzas su economía. ¿Sí? Artificialmente estaban sosteniendo su economía, ya era insostenible también, ya se hablaba desde el año pasado de una crisis, o sea, de una caída de la economía china. Incluso desde el año antepasado ya había índices que apuntaban a eso, pero bueno, aquí está ocurriendo. Ahora sí que ya llegó, ya está aquí. Y pues es una realidad, o sea, es una realidad que de alguna manera está mostrándose en nuestra realidad, en nuestro aquí y ahora. Entonces, algunos sacarán provecho, ya estoy viendo algunos que ya están empezando a ponerse las pilas, ¿sí? Y están encontrando una ventana de oportunidad para iniciar algo diferente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué vamos a hacer? Pues mucha gente va a quedar parada, mucha gente va a quedar desempleada. Ya los primeros desempleos ya se empezaron a anunciar en Estados Unidos. Ya el índice de desempleo salió en rojo. Sí, déjenme ver aquí si lo tengo a la mano. Aquí está, se los voy a mostrar. Aquí está. Peticiones semanales de subsidio por desempleo creció, o sea, estaban en 220,000, venía subiendo, ¿sí? Y el número rojo indica que rebasó el esperado, o sea, y creció, esperaban un crecimiento, una desviación del 12,41 y se fue para arriba todavía más. Entonces tenemos un incremento de 60,000 peticiones, ¿sí? Entonces, aquí está el dato, no hay mentira, aquí están los datos duros, aquí está, ¿sí? La economía china, pues también está entrando en recesión, decisión de tipos de interés, ya veremos qué dice al ratito, ¿sí? El Banco Central de China, ¿sí? Y a ver qué dice con sus tipos de interés. Todos están bajando sus tipos de interés. China también ya sacó la cartera, ¿sí?
por su cuenta está soltando yuanes. Y bueno, algo interesante también, nada más para reflexionar esto último. ¿Sí? Australia tiene una conexión muy importante con China en el aspecto económico. Muchas de las materias primas que se producen en Australia, en Nueva Zelanda, ¿sí? O sea, todos estos países de este archipiélago, ¿sí? De Indonesia, Java, ¿sí? Nueva Zelanda, Australia, tienen una gran conexión con China porque el crecimiento de China promovió que el consumo de materias primas de estos países tuviera un gran crecimiento, porque si hay un gran intercambio comercial entre estos países y China, ¿por qué no se vieron afectados con una intensidad semejante a lo que está ocurriendo en Europa y en América? ¿Sí? Saquen sus conclusiones ustedes. La India, ¿sí? Ahora, México, por ejemplo, ¿cuántos casos tiene? 118 casos, un deceso, 4 recuperaciones, 103 activos. ¿Sí? Por ahí salió una página en el CNN donde afirma que Donald Trump, López Obrador, que es el presidente de México, y Bolsonaro están en la lupa. O sea, los están atendiendo con la lupa. Entonces, bueno, parece que son ahorita un poco incómodos estos personajes para el sistema. Ya veremos qué ocurre en las próximas semanas, meses y años. Lo que sí es importante es que tenemos una nueva oportunidad, ¿sí? Estamos despertando a una nueva realidad, estamos despertando a una realidad interna en donde ya no nos dan a tole con el dedo, en donde ya no nos ven la cara tan fácilmente, ya no nos ven la cara tan fácilmente, ya ocultarse ya no es nada más eh, con estas eh, con estas argucias. Y bueno, ahí está los datos, están aquí estos datos, están aquí estos datos, ¿sí? Y aquí están los datos. Saquen ustedes sus propias conclusiones, ¿sí? No hay aquí acusación directa a nadie, simplemente que los hechos están puestos, ¿sí? La documentación está a la vista. Lógicamente, mucha gente no se da a la tarea de informarse, no se da a la tarea de documentarse, y pues lógicamente son fácilmente manipulables todo ese tipo de personas, y una excusa puede llevar a tapar el sol con un dedo, ¿sí? O hacer un pase de magia por acá, mientras por el otro lado estoy con la otra mano moviendo, meneando las cosas, haciendo el truco para después enseñarte y aquí no hay nada, acá en la otra tampoco, ¡tatán! El truco está hecho. Entonces, eh, esta es la reflexión. En Decodificando la Matrix tenemos esto. Conozcanme personalmente, es la primera vez que me muestro en video, ¿sí? Había yo hecho algunas apariciones en podcast, conózcanme. Ahora, esto es para que de alguna manera también entendamos que habemos muchos despiertos, mucha gente ya cuestiona su propia realidad, ¿sí? Sus propias creencias, cuestiona ya toda la historia que le han contado, toda la historia que se ha contado, mucha gente ya se la está cuestionando. Y no va a ser tan fácil que de alguna manera
se repite la misma historia, ¿no? De siempre. Anteriormente se había repetido la historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, crisis tras crisis, era lo mismo. Ahora hay más gente despierta, ahora hay más gente cuestionando, ahora hay más gente que va a mover la historia en los próximos meses, en los próximos años, de una manera en la cual eh, el sistema no se lo espera. O sea, el sistema piensa que va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, la historia va a ser distinta esta vez y ya lo veremos en el futuro, ¿sí? Aquí y ahora tenemos lo que estamos teniendo, ¿sí? Lo único que me queda es, pues, sigan su corazón, sigan sus palpitaciones, busquen aquí, ¿sí? Busquen aquí primero, analicen también y crean lo que está aquí, ¿sí? No se coman lo que les están dando tan fácilmente, ¿sí? Analícenlo, saquen sus propias conclusiones, ustedes decidan qué es real, qué es falso, ¿sí? La realidad es una y solo una, y la verdad es una y solo una, y ahí está, y ellos saben que ahí está, pero quieren vivir en el mundo donde siempre han vivido, donde siempre se han embebido, pues lógicamente están fuera, muchos están fuera de esa realidad y lógicamente la realidad es nueva, la realidad es otra y pues aquí estamos y pues bueno, esperando que esto les ayude, les sirva de algo, hay mucho que todavía falta por decidir, por definir, eh, qué medidas tomar, tan fácil como no endeudarse, ¿sí? Si tienen deudas, pues traten de sacarlas, no se endeuden más, ¿sí? No adquieran más créditos. Esto solamente va a hacer que su angustia crezca, ¿sí? Porque los desempleos en corto plazo podrían venirse en una avalancha, ¿sí? No sabemos realmente. De hecho, pues el paro en unos cuantos meses estará asolando a muchas personas. O sea, eso es una realidad. Es una realidad para mucha gente y eso va a ocurrir. No hay no hay algo que esté definido tal cual, ¿sí? Pero sí en el corto plazo posiblemente mucha gente se vea con la necesidad de buscar nuevas alternativas, no adquieran nuevas deudas, tengan dinero constante y sonante en la mano. Tal vez en algunos países ya no sea posible, ¿sí? En Europa en particular ya no es posible en algunos países disponer de efectivo. Este, pero si pueden disponer de efectivo, búsquenlo, sáquenlo, háganse de efectivo, porque lo van a necesitar en las próximas semanas. No es para que nos pongamos en un plan donde algunos están diciendo que vamos a estar en algún momento como lo que ocurrió en la película de Max Max. No creo que lleguemos a tanto, ¿sí? No creo que lleguemos a esos niveles. Eh, Tal vez haya manifestaciones en algunos países o en muchos, ¿sí? Después de que la gente se dé cuenta de lo que está ocurriendo realmente, después de que pase esto de la pandemia, mucha gente se va a mostrar y se va a dar. Y pues de momento ahorita ya están en algunos países sacando restricciones, ¿sí? Como en Inglaterra acaban de sacar una ley de movilidad, ¿sí? Y en esta ley se autoriza al personal de que va a disponer de esta ley, detener a la gente
sospechosa de estar enferma, ¿no? Entonces, esta ley se puede extender en caso de que se den manifestaciones en distintos países. Entonces, la emergencia está, está sonada, ¿sí? Las protestas, pues, pueden darse y, bueno, pueden ocurrir cantidad de cosas, ¿no? O sea, la moneda está en el aire. La moneda está en el aire, depende mucho de nosotros, depende mucho de lo que hagamos nosotros. Eh, ¿Vale la pena ir a una manifestación? Pues yo la verdad de mi parte no lo creo, ¿sí? Estuve en manifestaciones en el 2000 aquí en México y créanme que realmente no se gana mucho estando ahí, no. Más bien ayudando a las personas a despertar, eh, no obligándolas. No podemos obligar a alguien a abrir los ojos. No podemos obligar a alguien a decir, mira, aquí está la verdad. Mucha gente no va a querer abrir los ojos, ¿sí? Mucha gente va a querer permanecer donde está. Y en algún momento tendrá que tocarles la realidad y pues golpearlos en la cabeza y aquello que ocurra en ellos pues será tal vez su despertar, pero constantemente ya más gente está despierta, ya más gente está más enfocada y cada vez más gente está viviendo una nueva realidad. Y aquí estamos, listos para lo que venga. No se endeuden, minimicen al máximo sus gastos, solo los gastos más prioritarios. Eh, de preferencia, dispensen ahorita de momento sus modus vivendi, ¿sí? No gasten en cosas que no necesiten en este momento, economicen al máximo, ¿sí? No compre papel de baño nada más por comprarlo, ¿sí? Nada más ya nos dejaron sin papel del baño en las en los locales, ya no hay papel de baño. Resulta que el papel de baño está más caro por gramo, que el oro. Válgame Dios, bueno, en fin. Pues habría que comprar, ¿no? A ver si lo podemos vender un poco más caro. Sería buen negocio ahorita para empezar, ¿no? Este, eh, tengan su guardadito, una reserva, ábranse 2 o 3 cuentas, 4 o 5 en los bancos si no quieren sacar el dinero del banco. Va a haber muchos bancos que sean liquidados, no sé cuáles, ¿sí? Va a haber muchos bancos que sean liquidados y las restricciones a las libertades se van a incrementar. Las libertades a las restricciones, perdón, las restricciones a las libertades se van a incrementar y pues lógicamente pues es un proceso y bueno, aquí estamos y pues estamos, ahora sí como decimos acá, en el camino, arrieros somos y en el camino andamos. Cuídense, no estamos solos, ¿sí? Estamos todos juntos en esto, ¿sí? Los gobiernos no nos van a sacar del problema, tenemos que ser nosotros, empezando por nosotros mismos, ¿sí? Dándonos cuenta de lo que hay realmente en nosotros, de lo que hay exactamente aquí en nosotros, como seres vivos, como seres especiales, como seres grandiosos que somos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay aquí en cada uno de nosotros? Eso es lo importante, despertar aquí adentro para empezar a ver lo que está aquí, en nuestro alrededor, y, y mostrarle a los demás lo que hay, sin forzarlos, sin obligarlos, sino que más bien dándoles el ejemplo. Y aquellos que quieran despertar, despertarán, y aquellos que se quieran mantener, se mantendrán. Pero no hay vuelta para atrás. La hoja se ha dado la vuelta y no va a regresar a donde estaba, ¿sí? Vamos para adelante, estamos juntos en esto y todo va a salir bien. Todo va a salir bien, todo va a estar bien
Van a ser momentos intensos, eso sí, estén preparados, van a ser momentos muy intensos en las próximas semanas, próximos meses, tal vez en los próximos años, no sabemos, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, ¿sí? Va a pasar lo que decidamos en nuestros corazones que pase. Eso es lo importante. No angustiarnos, no tener miedo, ¿sí? No tener miedo a lo que está ocurriendo, ¿sí? Mucha gente se va a angustiar por esto, es normal, ¿sí? Pero en algún momento tendremos que superar estos miedos, tendremos que superar la crisis que está aquí, empezando por aquí. Y esa crisis es la principal que se debe de, porque la crisis no está acá, ni aquí, ni afuera. No hay crisis realmente, simplemente lo que hay es una visión, una creencia de que algo está ocurriendo que no va de acuerdo a lo que nosotros hemos querido establecer para nosotros. Pues lógicamente eso implica una incomodidad. Cada quien decide para sí lo que está ocurriendo. Entonces, ustedes decidan qué quieren para ustedes, ¿sí? Yo he decidido que lo que yo quiero para mí es más, más y cada vez más, ¿sí? Porque la vida es hermosa, es intensa, no es difícil, sino que es intensa en algunos momentos, como en este, ¿sí? Y sirve para aprender, aprender muchísimo, para cuestionarnos primero nosotros mismos, cómo estamos viendo al mundo, cómo lo estamos observando y cómo podemos sanar aquí y acá lo que está ocurriendo ahí. O lo que creemos que está ocurriendo ahí, porque la realidad es que está aquí, todo está pasando aquí y lo podemos sanar con esto. Regalémonos amor, regalémonos bondad, compasión a nosotros mismos, ¿sí? Porque nos lo merecemos, a nosotros mismos. Y con ello podemos observar el entorno y no dejarnos engañar por lo que está pasando, no dejándonos engañar, no por lo que esté en apariencia ocurriendo afuera, no dejándonos engañar por lo que creemos de nosotros mismos. Y eso nos va a dar la tranquilidad para saber qué hacer y qué sigue en lo sucesivo. Eso nos va a dar mucha tranquilidad interna, mucha paz, ¿sí? Y nos va a enseñar que podemos caminar con la cara en alto, ¿sí? A pesar de que el viento esté soplando como huracán y no movernos ni un ápice, solo apenas y despeinarnos. Eso es lo que pueden hacer con todo esto, los que quieren o intentan o pretenden, que creen que nos pueden manejar como antes lo hacían. Se acabó. Aquí estamos. Y bienvenidos a la nueva era, muchachos, muchachas. Estamos juntos en esto. Dios los bendiga.